sea, hay cristianos o iglesias que viven conformes a la ley que fue dictada para los judíos. La iglesia que quiere aplicar ese tipo de método, yo creo que le quiere poner carga que ellos mismos no van a llevar. Yo entiendo que el cambio que ha tenido la iglesia de este tiempo no ha sido un cambio para bien, porque la iglesia de este tiempo carece de muchas cosas. Sí hay muchas cosas positivas, Sí, que claro. Dios está de acuerdo y lo aprueba esos cambios. Sí, claro. ¿Quién está más alineado a Dios? ¿Los que viven conformes a la ley o los que viven conforme a los dogmas de la actualidad? Bueno, yo creo que el que más cerca está es el que está viviendo bajo la gracia. Se aprovechan del término de la gracia para vivir en un libertinaje muy separado de lo que es la santidad. Agarrar a un cristiano y las cosas íntimas, personales de su pareja, venir y tocarlo. Deja eso para después. Cuando tú amas a Dios de verdad, tú no levantas tu dedo para acusar a alguien que Dios ha alabado. Yo creo que lo único que nosotros podemos decir que tenemos en común es el mismo Dios por el momento. Se ha levantado una generación que se ha desenfocado de lo que es el verdadero evangelio. Claro. Y se ha alineado a los rudimentos o alineamientos de la tecnología. Hay problemas que están pasando que eso hay que denunciarlo. Lo invitan a programas como para hacer motivo de burla. En este tiempo habría que formular otra pregunta. ¿Cuál es la solución para salvar una masa que se puede perder? Que lo único que los hombres de Dios de la antigüedad tenían en común es que todos eran hombres de oración. Analizan. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Los líderes ni siquiera tienen el control ya de los Sí, yo creo hermanos creo como que una antes. gran parte sí. Aunque cambien los tiempos, Dios no ha cambiado. Sí, sí. Alinearnos nosotros Eso es y luego correcto. alinear esta generación. Eso es. Hablando entre cristianos. Ya está en el aire. Hablando entre cristianos. Hoy, para mí, es un grato honor, un privilegio poder llegar hacia sus hogares para transmitir una palabra de parte de Dios y, cómo no, conversar entre cristianos, no solamente con los invitados, sino también con cada uno de ustedes. Hablando entre cristianos es un programa cristiano, pero con contenidos para todo público. Sea que no sean cristianos o no, ustedes son parte de este proyecto. Hablando entre cristianos. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento. Pon gracia en este proyecto para que todos sean bendecidos. Ya está en el aire. Hablando entre cristianos. Señores, y hoy, pues, inicio, ¿verdad?, con unos cuantos ministros que forman parte de este proyecto y han formado parte de otro proyecto ya, pues, en otro tiempo. Y cómo no iniciar con ellos este día. Para mí es un honor, pues, presentarlo en el día de hoy. Leandro García y Degni Zapata. Dios le bendiga, ministro. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Le damos gracias al Dios Todopoderoso por estar una vez más en estos medios de televisión para llevar la buena nueva de salvación, tratando los temas entre cristianos. Así es, García. Es una bendición nosotros estar realmente, y más en la inauguración del programa. Yo sé que será de bendición para muchas personas. Y yo sé que hay una palabra que va a fluir de este programa que va a bendecir a multitudes de personas. Amén. Tú sabes que mucha gente confunde, a veces cuando tú estás hablando entre cristianos, temas bíblicos, la gente piensa en que uno está discutiendo o está contendiendo un tema. Pero el objetivo de nosotros no es ni discutir ni contender, sino hablar entre cristianos y analizar los temas bíblicos entre cristianos como debe ser. Y llegará un momento, mi hermano, a ver, de que quizás un tema yo esté de un punto de vista mirando una longitud de forma imaginaria, según yo creo. Y quizá el otro hermano puede ser que tenga otra visión, pero trayendo los dos a cuenta, podemos buscar una conclusión, una salida, una respuesta que sea beneficiosa para todo el televidente que sigue esta programación de Hablando entre Cristianos. Acuérdate que Pablo entraba y conversaba
temas entre personajes que tenían su alto conocimiento, pero Pablo defendía un punto que tenía veracidad bíblica. Cuando tú estás trabajando un punto con veracidad bíblica, tú no estás discutiendo, tú estás utilizando una, llamaríamos una defensa apologética de algo que tú estás seguro que es así. Y discutir con buen humor, sin entrar en la parte de la ira, eso no es pleitear ni litigiar, eso es prácticamente hablar entre cristianos y desglosar un tema Amén. de actualidad. Es así. Como el tema que tenemos en el día de hoy. Señores, recuerden que había anunciado de que íbamos a hablar hoy sobre los cambios que ha tenido la iglesia desde la iglesia primitiva hasta la actualidad. Y hoy, pues, es el tema que vamos a estar hablando sobre algunos cambios que fueron para bien y otros cambios que fueron para mal. Y quiero pues iniciar con esta pregunta a mis invitados, que yo sé que se prepararon bien para hablar entre cristianos este tema sobre los cambios significativos que ha tenido la iglesia. ¿Cuáles consideran ustedes que han sido los cambios que la iglesia evangélica ha tenido desde la época primitiva hasta la actualidad? Bueno, quizá por los años que tengo encima, voy a iniciar de la primitiva, de la parte de la iglesia primitiva. De la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, por eso se escuchan muchos temas bíblicos de los montes. Monte Sinaí, Monte de Sión, Monte del Carmelo y distintas clases de montes que se mencionaba porque antes de tener un tabernáculo eran los montes que se buscaba a Dios en la antigüedad. Luego el Señor le permitió traerle, después que Moisés, ya el Señor le había en su encuentro en un monte precisamente, tuvo que quitar su calzado y todo, y ahí tuvo ese encuentro. Entonces Dios de ahí en adelante le da más adelante un proyecto de hacer el tabernáculo, algo móvil que se podía trasladar a otro lugar. Pero cuando preparó esas cosas, comenzaron a adorar a Dios ahí en ese lugar. Pero eso no se queda ahí. De ahí han pasado los años y comienza entonces a llegar al pueblo de Israel y hacer el templo que Dios le permitió hacer a través de Salomón. Y entonces por eso se discutía ese tema, que si se adoraba en el monte de la antigüedad o en el templo de Salomón que estaba en la ciudad de Jerusalén. Y dice, ¿a dónde que vamos a adorar? Le preguntaba la mujer samaritana al maestro. Entonces podemos entender en esto de que ha visto cambios desde el principio de la antigüedad, de comenzar el proyecto de salvación hasta el evangelio y hasta el tiempo de hoy. Eso está. Eso es un tema también bien profundo porque el evangelio nunca ha perdido su esencia. Eso es lo primero que uno debe de entender. Sí han venido controversias ya en parte de lo que es religiones y cosas. Sabemos que la iglesia, cuando se habla ya de la iglesia formada, la iglesia primitiva inicia con los apóstoles y desde ahí se forma ya lo que es el cristianismo, cuando se le puso por primera vez a los cristianos que eran la gente del camino. Luego de ahí... en Antioquía yo creo que fue sí, que se comenzó a hablar de eso. Luego de ahí se comenzó a formular conforme ya recuérdate que Pedro, el mismo apóstol Pablo, los reprendió a causa de que había una nueva dispensación, por así decirlo. Era como no un nuevo evangelio, sino dándole acceso a algo que en la mentalidad de los cristianos de aquella tiempo no estaba formulado a asimilar eso. Ejemplo, darle participación a los gentiles. Entonces ahí es donde viene la controversia. Pero partiendo desde ese punto de vista, el evangelio es la palabra de Dios. O sea, hay gente que se confunde y ha entrado cosas como doctrina que cuando tú la analizas, tú ves que no está dentro del orden bíblico
y tú dices, algo está pasando ahí. Y todas estas cosas han traído un caos a esta actualidad ahora mismo. Y que si nos ponemos a analizar precisamente en las escrituras, eso ha venido no solamente desde ahora. Por eso estamos hablando sobre desde la iglesia primitiva hasta ahora. Porque la misma iglesia primitiva, pues ahí surgieron algunos cambios que algunos discípulos no estuvieron de acuerdo, que es prácticamente la mención que está haciendo el profeta Leandro. Pedro tenía una visión, Pablo tenía otra, y esto generaba prácticamente a veces discrepancia entre ellos. Ahora bien, si tú empiezas a analizar la trayectoria de la iglesia, tú te vas a dar cuenta que el problema ha venido siempre por la interpretación personal que cada persona le da a las escrituras, que obvian prácticamente la interpretación que tiene la Biblia, que se interpreta sola, y le hacen ellos mismos una propia interpretación. Aún los mismos judíos tenían problemas porque había un grupo que interpretaba de una manera y había otro que interpretaba de otra. Tenemos el caso de la división entre los saduceos, los esenios, los jebuseos, los escribas, los sacerdotes, los celotes, los fariseos. Cada cual tenía un concepto diferente uno del otro. ¿Y de dónde provenía esto? De la interpretación que ellos le daban a la misma ley. El problema nunca estuvo en la ley, sino en la interpretación que ellos le fueron dando. Pero esto no se queda ahí, porque esto ha venido pues trascendiendo y ha venido pues en aumento. Mientras más van pasando los años, pues más la iglesia va cambiando. Y ha cambiado tanto que lamentablemente pues muchas han perdido ya lo que es la verdadera esencia del evangelio. Ahora, tú tocaste una parte que se refiere ley. Entre los 10 mandamientos que el Señor le puso a Moisés, eso no hay que abolirlo. Jesús no vino a quitarlo. Esos 10 mandamientos es suficiente para el plan de salvación para todos los tiempos. Ahora, recuérdate que habían leyes mosaicas, leyes judías y leyes sanitarias. Entonces, entre esas leyes es que están la confusión, porque en un país haya una regla de manera de vivir, de alimentarse, de vestir, de caminar, de cómo vivir en aquel tiempo. Tenían una regla porque eso era, pero eso no es los 10 mandamientos, eso son leyes mosaicas, y ahí ha visto los conflictos entre las leyes. Pero los 10 mandamientos que el Señor te pone, no te pone carga que tú no puedas llevar. O sea, ¿las leyes mosaicas eran para la iglesia o para los judíos? Habían leyes judías para los judíos. Habían leyes de Moisés que eran reglas en el momento del pueblo, mientras cómo servirle a Dios, hasta qué comer. Pero eso no tiene que ver con lo que usted alimente o se acostumbre o vista o coma o camine en otro país, porque esas reglas son judías. O sea, ¿tú crees que esa ley o esas leyes que estaban escritas han generado en la actualidad una mala interpretación entre las personas, y esto ha provocado que existan cambios en la iglesia? Hace cambio porque hoy en día quieren algunos querer vivir parte de esa vida que vivió el pueblo de Israel, y ni el pueblo de Israel la está cumpliendo 100% esos mandamientos judíos, ni ellos lo están cumpliendo, mucho menos los que viven a los gentiles. Entonces, a los gentiles, ahí viene el plan del evangelio, el plan que Jesús viene abriendo y utiliza al apóstol Pablo para que sea el canal de plan de salvación a nosotros los judíos, a nosotros los gentiles. Entonces, ahí es que la gente confunde porque quieren vivir cosas que fueron para la antigüedad, para los judíos, y no es para nosotros los gentiles. O sea, en la actualidad hay personas que viven conformes a la ley. O sea, hay cristianos o iglesias que viven conformes a la ley que fue dictada para los judíos. En la actualidad existen esas. En la actualidad hay iglesias que quieren llevar esa clase de reglas, de leyes, que no las pueden cumplir 100%. Eso es un poco problemático porque vivir en esta temporada conforme a la ley, yo creo que es imposible. Imposible por lo mismo que Cristo le dijo
a los sacerdotes y Cristo dio su mensaje bastante bien, que le ponían carga que ni ellos mismos podían llevar. Exacto, es por eso. O sea, la iglesia que quiere aplicar ese tipo de método, yo creo que le quiere poner carga que ellos mismos no van a llevar. Ni los judíos la pudieron llevar. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes están más cerca de Dios o quiénes están más alineados a Dios? ¿Los que viven conformes a la ley o los que viven conforme a los rudimientos de la actualidad, a los dogmas de la actualidad? Bueno, yo creo que el que más cerca está es el que está viviendo bajo la gracia. La gracia... Estoy de acuerdo. El que está viviendo la gracia, no la ley. ¿Sabe por qué razón? Porque el tiempo que se le toca vivir al pueblo de Israel, para los judíos, ellos siguen creyendo todavía que el Mesías no ha llegado. Bien, la gracia, tocaste un tema importante, porque a veces, recuérdate, que la gente malinterpreta el tema de la gracia, confunden el tema de la gracia y convierten la gracia. Ustedes saben que la han convertido, o prácticamente la libertad, en libertinaje. Se aprovechan del término de la gracia para vivir en un libertinaje muy separado de lo que es la santidad. Por eso hago la pregunta, que creo que está bien pues elaborada. ¿Quiénes están más cerca de Dios? ¿Los que viven conforme a la ley o los que viven conforme a los rudimientos de la actualidad? Los métodos que han utilizado esta nueva generación para llevar el evangelio. Mira, conforme a la palabra de Dios, a ver, es una palabra, o sea, una pregunta que está bien formulada, porque lo primero que tú tienes que saber, usted tiene que saber, ¿qué es la gracia? Cuando usted tiene el conocimiento qué es la gracia y cuáles fueron los mandamientos que Cristo dejó, que resumió los 10 mandamientos en 2, cuando tú llevas esos 2 mandamientos, porque la Biblia dice que Él los resumió en 2, amarás a Dios ante qué, ante todas las cosas. Y amar a tu prójimo. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto. Cuando tú amas a Dios, el verdadero amor de Dios, tú no ofendes a tu hermano. Cuando tú amas a Dios, tú no le pones la mano a lo ajeno. Cuando tú amas a Dios de verdad, tú no levantas tu dedo para acusar a alguien que Dios ha alabado. Entonces está cumpliendo los otros 10 entiendes? con Entonces, esos 2. Entonces, solamente cuando usted habla de esos 2 mandamientos, cuando usted habla de esos 2 mandamientos y se lo aplica a su vida, entonces verá y se dará cuenta que las cosas que hoy están pasando a la actualidad, en lo que nosotros estamos viendo, el amor a su prójimo y el amor a Dios como que está separado. Pero está bien, hay un factor aquí importante que hay que mencionar, porque estamos metiendo pues el tema de la gracia y estamos entrando el tema de la ley y también el término de algunos rudimientos que tienen algunos hombres para llevar este evangelio. Aquel que no ama a su prójimo, como tú acabas de mencionar, aquel que señala a su hermano, le levanta una falsa calumnia o una calumnia, esa persona están bajo qué lineamiento, están bajo la ley, están bajo la gracia o están bajo qué lineamiento, quién lo dirige. Ahora nosotros vivimos por el Espíritu Santo, porque la palabra dijo el Señor, yo me voy y no lo dejaré solo, dejaré al Espíritu Santo. Y cuando vivimos bajo la gracia, cumplimos la ley con esos 2 mandamientos que menciona nuestro hermano García. No es que la estamos quitando la ley, sino que está cumpliendo con ella. Ahora, el que no lo cumple, esos 2 mandamientos que te abarca cubrir los otros 8, o todos se cumplen a través de ti, y ese no cambia del lugar, porque el tema era que iniciamos fue los cambios de estos tiempos. Pero aunque cambien los años y el evangelio quizás tú le veas otro color, es con los mismos principios. Pero ¿quiénes lo llevan esos principios? Los que llevan esa... Porque si todos lleváramos el mismo principio, no existieran cambios para mal en la iglesia evangélica. Tuviéramos todo enfocado con la misma visión, la misma dirección y fuésemos una iglesia. Pero ahora no somos una iglesia. Ni ahora ni en la antigüedad, porque como tú mencionaste en el principio, estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, y cada uno busca un solo punto de vista y no mira en general al propósito de Dios. Y hoy en día se repite la historia.
Se repite la historia. Pasa algo ahí, Ahora está cada uno viviendo una manera del evangelio, de un punto de vista. Esto es el objetivo. Vamos a suponer, se inclina a alguien solo en la ropa. Otro se inclina quizás en guardar el sábado. Otro se inclina en que tú tienes que cumplir los reglamentos que están de la antigüedad, del Antiguo Testamento, a donde ya no lo podemos llevar ni nosotros mismos. Entonces ahí es que comienzan a formarse tantas sectas. Y entonces, ¿cómo podemos eliminar a que sea un solo? Si cogemos los caminos del principio que el Señor nos dejó plasmado. Bueno, señores, tenemos aquí con nosotros al pastor Héctor Encarnación, el cual pues vas a entrar con nosotros para continuar hablando entre cristianos este tema que está bastante caliente. Hablando entre cristianos. Bueno, señores, continuamos hablando entre cristianos en el día de hoy. Gracias por continuar con nosotros, pues, y recuerde darle compartir a esta transmisión para que se sigan sumando más personas y puedan, pues, interactuar con nosotros. Ahora se suma a esta conversación el pastor Héctor Encarnación. Demos la bienvenida al pastor. Ministro, Dios mío, es excelencia. Buenas tardes, Dios le bendiga a todos los televidentes que martes tras martes, ¿verdad?, se ubican con este programa Discipulando a las Naciones. Dios bendiga a mi hermano Leandro, mi hermano Denis Zapata. Amén. De verdad que yo me siento honrado porque estoy al lado de gente que duramos mucho tiempo, ¿verdad?, compartiendo y aprendiendo de Dios. Bueno, este tema de verdad que me ha cautivado. Yo digo que no será suficiente una hora. El tiempo es un factor que tenemos en contra, porque aquí hay mucha tela por donde cortar. Cuando yo venía en el vehículo, venía meditando, yo decía, wow, para tú evaluar de manera eficiente los cambios que ha tenido la iglesia en el transcurso de los tiempos, hay que irse a la palabra, tomar la Biblia como referente, ¿verdad? Y comparar lo que hoy vivimos, lo que hoy vemos, lo que se ve el día a día en el ámbito cristiano. Y yo digo que, amado, de verdad que hay que comenzar a enumerar porque nosotros debemos de durar algunas 3 o 4 semanas compartiendo este tema. Pastor, y ya que usted, pues, ¿verdad?, se introdujo ya con esta fuerza, ¿cuáles han sido los cambios que usted más ha enumerado que ha tenido la iglesia en este tiempo? Es que son muchos, Abel, son muchos. Mira, la Biblia dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Yo digo que han habido muchos cambios. La iglesia de este tiempo ha cambiado mucho. Mira, hemos cambiado inclusive, las prédicas han cambiado, la pasión por la oración, aún hasta el hábito de congregarse. Óyeme, hay mucha tela por donde contar. Este tema es profundo. Yo creo que nosotros debiéramos invitar al pueblo cristiano de Verón a que durante el tiempo que se va a estar disertando este tema, prestemos atención. Porque yo sé que aquí hay mucha tela por donde cortar. A ver, son muchas las cosas. En términos personal, como pastor y predicador, una de las cosas con las cuales yo he estado introduciendo en los mensajes que el Señor me da, es el cambio. O sea, cómo la iglesia ha cambiado. La pasión que se veía antes, el amor, el afecto el uno hacia el otro, la empatía del hermano, son cosas que se han perdido. La iglesia ha cambiado mucho. Yo creo que lo único que nosotros podemos decir que tenemos en común es el mismo Dios por el momento, pero hay un cambio grande, hay un cambio radical. ¿Y Dios se pondría de acuerdo o se tendría tristeza por nosotros por tanto cambio o caminar junto al cambio? Porque el que no puede cambiar es Dios. O sea, tú quieres decir que si Dios se adapta al cambio. O nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios de los tiempos que van pasando. No, la iglesia yo creo que no tiene que adaptarse a los cambios. A los tiempos. A los tiempos no. Mira, Porque tiempo. O sea, depende. Depende, porque Mira, obviamente no vamos a seguir congregándonos en los montes como nos congregábamos antes, como la iglesia primitiva inició, sin un lugar. Eso obviamente tuvo que cambiar. Eso tuvo que cambiar. Sí, mira, pero cuando hablamos de cambio, habría que evaluar qué tipo de cambio, porque hay cambios que son progresivos. Por ejemplo, la iglesia
si nosotros nos vamos a referir al cambio, o sea, yo entiendo que si tú vas a hacer un cambio en tu vida, en el ámbito que sea, tiene que ser un cambio progresivo, que te beneficie, que te mejore. Porque la gente cambia para mal, otros cambian para bien. Le digo por O sea, no, discúlpame, yo entiendo que el cambio que ha tenido la iglesia de este tiempo no ha sido un cambio para bien, porque la iglesia de este tiempo carece de muchas cosas. Cuando tú echas un vistazo atrás y ves cómo se conducía la iglesia primitiva y la forma en que nos estamos manejando hoy en día, óyeme, mucha la diferencia. Mucho. El cambio que hemos tenido en estos últimos años, digámoslo así, no ha sido un cambio progresivo. Hemos dejado muchas cosas. Y yo creo que cuando tú dejas las cosas del espíritu, que era uno de los enfoques mayores que tenía la iglesia primitiva, para tú incurrir a métodos y estrategias humanas, y yo creo que son cosas que al final lo que terminan es trayendo es sequía y mucha carencia al pueblo de Dios. Miramos el punto de vista de las cosas que han afectado la vida espiritual del crecimiento de la iglesia, quizá por enfocarlo en otras cosas, pero hay cosas que podemos verle buen provecho y verlo como positivo. Gigi Ávila, que el Señor lo mantenga preparado para ese día, algún día levantarlo junto con nosotros. Amén. Pero él dijo, y muchos cristianos seguían esa frase, la cajita del diablo. Y hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Esto no estaba, todas las plataformas, estas redes, la televisión, los programas, son cosas que cambiaron, pero son para bien. Sí, obviamente. Entonces hay que mirar el punto positivo Había que evaluar. de que hay cambios que Dios mismo lo iba a probar. Son para bien. Y el mismo Dios le dijo al mismo Gigi Ávila que tuvo que tener un encuentro con Dios, porque él le hablaba y reprendía esa cajita del diablo, como le decía, le dijo, ya no le diga más, porque a través de ella quiero que me transmita la palabra del Señor. Así hay muchas cosas positivas que claro. Dios está de acuerdo y lo aprueba esos cambios. Sí, claro. Y nosotros tenemos que aprobarlos. Sí, Pero el problema no está ni en la televisión, ni en el internet, ni en la radio. El problema está en la forma en que nosotros hemos utilizado los medios de comunicación. Porque ahora mismo el problema número uno entre la iglesia radica por el tema de la tecnología. Porque se ha levantado una generación que se ha desenfocado de lo que es el verdadero evangelio, Claro. y se ha alineado a los rudimentos o alineamientos de la tecnología. ¿Cómo te explico? o quizás le están dando mal uso. El sistema lo ha absorbido prácticamente. Se han adaptado al sistema. Claro. Pero no es la plataforma ni las redes, como tú dijiste, sino es la manera del uso. Como Sí, correcto, mira, ahora mismo las correcto. redes, como está ahora mismo viral, agarrar a un cristiano y las cosas íntimas, personales de su pareja, venir y tocarlo. Deja eso para después. Yo entiendo que todavía estamos en la Ahí está introducción. mal. Cuando nosotros entremos al grueso de este tema, habrán cosas que se van a desatar muy fuerte. Pero deja eso para después. Yo sé que, Sí, es que está vamos duro a seguir eso. a modo de introducción. Bueno, Leandro, esto está fuerte. Sí, porque hay problemas que están pasando que eso hay que denunciarlo. Arreci. Porque, Hay que denunciarlo, hay que sí, hablarlo. hay que hablar esto Pero porque hay que hablarlo entre cristianos. el problema es que el problema inicia desde los cristianos. Correcto. Entonces tenemos que ser corregidos y también corregir. Eso es correcto. Porque, ¿por qué ser corregido? Porque ahora mismo, donde está surgiendo uno de los problemas más grandes es que yo tengo un punto de vista y si a mí no se me tolera ese punto de vista en la iglesia, yo me voy a otro o abro una iglesia. Eso es correcto. Entonces, donde tú vas te aplauden y te reciben con los brazos Y abiertos. se le da un cargo de una vez. Sí, de una vez. Entonces, ese es un problema que está existiendo. Yo creo, ¿tú sabes cuál uno de los factores que debió de analizarse? Eran los pastores. Cuando un miembro de uno iba a otro, tener como un conversatorio entre ellos para ver por qué él se fue y cuál es la herejía que quiere llevar a tu iglesia. Mira, eso se usaba Se mucho cambió antes. eso. A ver, eso se usaba mucho antes. De hecho, cuando yo entré, ustedes tocaban algo, tocaban un punto en base al fundamento. Creo que hablaban acerca un poquito de la formación, los estudios, etcétera, etcétera. Y hablaban acerca de los puntos de vista y de la interpretación que ha tenido cada quien, porque en la iglesia obviamente existen muchos teólogos y mucha gente que utilizan la Biblia y le dan sus propias interpretaciones, cuando la Biblia no es de interpretación privada. Y yo creo que una de las cosas que más ha afectado a la iglesia es por ahí por donde tú vas. O sea, las doctrinas que han surgido producto de las interpretaciones privadas que la gente le ha dado. Entonces la gente interpreta un texto bíblico y lo quiere adaptar y quiere inculcarlo de manera obligatoria porque ellos lo entienden así y así hay que aceptarlo.
Entonces, esa es una de las cosas que ha golpeado mucho a la iglesia de estos tiempos. Y yo por eso, yo como pastor en términos personales, yo apelo mucho y hablo mucho acerca de la formación. Yo creo en el llamado, yo creo en que Dios llama, creo en tu llamado, pero yo creo también en la preparación, en la capacitación. Yo creo en los estudios. Y yo creo que una de las cosas que más nos ha afectado, y más la línea de nosotros, pues estoy hablando de manera cuidadosa, ¿verdad? Más la línea de nosotros. Yo creo que la línea nuestra tiene que cultivarse un poco. No se prepara. Sí, y ese es el problema. Le tiene miedo a los estudios. Entonces, mira, honestamente, a mí me da vergüenza, y lo digo públicamente, cuando yo veo en las redes los disparates, y disculpen la expresión, que se dicen, que se hablan, las cosas que salen de cristianos, los conflictos que se arman, las interpretaciones, inclusive otros que lo invitan a programas para burlarse de ellos. De verdad que a veces tú ves los famosos evangélicos de hoy en día, discúlpenme porque yo también soy evangélico, en la forma en que el sistema de hoy lo utiliza, y caen como no sé, en las trampas, en los chistes, que lo invitan a programas como para hacer motivo de burlas. Yo entiendo que el que conoce la escritura sabe que esto es muy serio. Pero se le puede ver el resultado por qué eso sucede. Número uno, es que en la palabra del Señor no te manda a hacer esa clase de funciones de público, de cosas personales o de criticar a otro hermano. La falta de ¿Quiénes son los formación, culpables? Denny. ¿Quiénes son los culpables? Los culpables, los cristianos, buscando views y buscando beneficios. Escúchame, se atreven a escúchame. hacer cosas así. No solamente el término cristianos, los líderes de esas personas. Recuerda, cuando tú llegaste, conversamos, que yo te tuve una vez, tuvimos un programa, y cuando tú no podías, entraba yo. Sí. Ahora no es así. Ahora la gente, independientemente de su condición espiritual, pues abundan en los medios de comunicación y se presentan como ministros. Hay personas que no se congregan, Sí, eso es no correcto. tienen pastores, Eso es correcto. que no tienen líderes, personas que están hasta pues en una disciplina por un acto inmoral que han cometido, Ujú. Correcto. y continúan en los medios de comunicación. Entonces, ¿quién es el culpable? Los líderes que tienen ellos. Porque el líder tiene la responsabilidad no de limitar a nadie, pero si conoce que ha cometido una falla, pues no le puede dar libertad a la que esté pues en los medios de comunicación hablando cosas incoherentes, y aparte de eso también sin estar preparados espiritualmente hablando. Hay una palabra y yo lo quiero soltar. Esto me lo dio Dios a inicio de año. La iglesia va a entrar en una etapa un poquito difícil de entender. Y quienes van a entrar en este tipo de situación van a ser la mayoría de personas influyentes. Van a entrar en una etapa de confusión, donde personas que ya tienen un arrastre en medios de comunicación van a ser confundidos con herejía y la van a presentar al público como que son pues veracidades bíblicas, y van a confundir a una gran masa. Independientemente de quienes sean, si no se cuidan espiritualmente, a cualquiera le va a caer ese espíritu de confusión. Que muchos lo tienen, pero se van a manifestar más sus herejías, van a entrar en un nivel De confusión. de confusión pero fuerte, y van a arrastrar a muchas más. Sí, pero es lo mismo que estamos diciendo. O sea, cuando la Biblia dice, habla claro, o sea, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, óyeme, el error más grande que tiene el pueblo de Dios en estos tiempos es la falta de relación con esto, con la Biblia. Entonces, es lo que dice el ministro Moreno. En el momento en que eso se levante, ¿quiénes tú crees que serán las víctimas? Las ovejas pequeñas. Los que no se capacitaron en esto, hermano. Es que la Biblia hay que leerla, hay que estudiarla. Y es lo que te digo, a un hombre que conoce la palabra, que estudia la Biblia, que por lo menos conoce los principios básicos de tu doctrina, ¿verdad? Como para salvarte, es difícil que caiga en herejía, en que alguien lo confunda, porque obviamente el pueblo cristiano hoy en día, la mayor parte de lo que se ha centrado en perseguir una línea, mira, hay cosas en las cuales yo no quiero entrar en lleno. Pastor, hay que entrarlo porque estamos hablando entre cristianos. Estoy hablando un poquito hasta reservado. Y temas que es necesario tratar. Mira, para hacerte más directo, mira, hay una gran parte que lo que le gusta mucho es
el alboroto, el corre-corre. Yo no estoy en contra de eso. A mí me gusta el pataleo, me gusta la lengua, me gusta el salto, me gusta el brinco. Pero yo veo poca Biblia. O sea, tú evalúas, vas a diferentes actividades y de 10 mensajes que tú escuchas, tú puedes sacar 2 o 3, para no exagerar. La gran mayoría son mensajes preparados con psicología cristiana para manipular la emoción de otro. Pero en esencia no hay un mensaje. La gente sigue igual. Y una de las cosas que más ha afectado a la iglesia es eso. El mensaje. Los cambios en el mensaje. Mira. Dios me dio una palabra y la prediqué cerrando una actividad en Higüey. Y yo decía esto, mira, cuando tú te vas a la Biblia, tú te lo encontré en San Juan capítulo 9, que había un ciego de nacimiento. Y dice que ese caballero lo ponían en un lugar para que todo el que pasara por allí le diese limosna. Todo el que pasaba por compasión algo le dejaba caer. Al igual el libro de Hechos capítulo 3 describe que había un hombre que era cojo y lo ponían a la entrada del templo para que los que entrasen allí le diesen limosna. Todo el que le daba limosna al cojo, el cojo se sentía contento. Cuando le daban su limosna al ciego, se sentía contento. Pero la limosna en sí tenía un efecto momentáneo. Surtía un efecto emocional en él, se alegraba, iba, compraba, lo consumía y ya, el tipo seguía cojo y seguía ciego. Entonces estamos viviendo unos tiempos donde lo que tú ves en la mayoría de las actividades son cosas que te emocionan en el momento, te dan mucho, qué sé yo, tú te alborotas, tú te emocionas, pero que al final lo que se trajo no produjo un cambio. Entonces yo digo, a ver, que el pueblo de estos tiempos, una gran parte de lo que está recibiendo es limosna, porque la limosna tiene un efecto temporal. El cojo le daba el limón y se ponía contento. Por eso cuando Pedro y Juan llegan, Pedro y Juan le dicen, míranos. Y dice que él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Cuando Jesús venía con los discípulos al no tener el discernimiento y la visión clara, dijeron, ve acá, ¿y este por qué está ciego? Pecó sus padres, pecaron sus madres. Jesús dijo, no, él está así para que la obra de Dios se manifieste en él. O sea, Jesús lo que le está diciendo a los discípulos, él está esperando que haga una manifestación de Dios para que su vida cambie. Porque todo el que ha pasado por ahí le ha dado limón y las limonas no ha producido cambio. Le alegra la vida un momento, pero al final el tipo sigue ciego. Y esto es lo que, no sé si me están entendiendo. Claro. Esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo una generación entretenida. Que satisface. Estamos viendo, perfecto. Estamos viendo una generación que se goza en el momento, disfruta lo que en el momento está ocurriendo, pero cuando sale del evento, vuelve a su costumbre habitual. Porque lo que se trajo no produjo un cambio definitivo. Por eso es que cuando Jesús llega, le dice, óyeme, ni pecó sus padres. Lo primero que esta generación necesita es visión. Porque la visión te direcciona. Vámonos a 1 Samuel capítulo 3. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que no había visión con frecuencia y la palabra de Dios escaseó. Por ende, todo el que estaba ahí estaba direccionado. No había una visión, la gente hacía lo que quería, hablaba lo que quería, vivía como quería, porque no había una palabra de Dios que direccionara al pueblo. Y esto es lo que está pasando. Hay un tiempo de sequía fuerte y la gente vive el alboroto, disfruta las actividades, pero en esencia la gente sigue vacío. Estamos como los profetas Sí. que le profetizaron a Acab sobre la victoria en tiempo del profeta Micaías. Correcto. Todos profetizaron a uno y se armó la corriente de profecías en base a lo que el primero profetizó. Sedequías se levantó con un cuerno, profetizó victoria y todos los que estaban allí profetizaron victoria también, pero al final de la jornada todos estaban profetizando mentira. Correcto. Pero como eso era lo que el rey quería escuchar, pero- eso fue lo que se le profetizó. Pero al momento del rey escuchar lo que los falsos le decían, ¿cuál era su actitud? Se le graba. A ver, te voy a tratar un tema. Cuando tú le dices a una gente lo que a él le gustó y él se va a gozar, Y más un rey. él se va a alegrar y más un rey. Ese es el problema de lo que está pasando Venga, ahora. venga. Lo que está pasando ahora. La limosna, el limosna, Es la que no están, limosna que se le no está están dando. dando limosna. Entonces, si yo no apoyo Tu limosna, tu limosna, yo estoy fuera de la visión. Exactamente. Y yo estoy seco, y yo no brinco, Entonces, yo no tengo unción, y yo no tengo candela. yo creo que en este tiempo habría que formular otra pregunta. ¿Cuál es la solución para salvar una masa que se puede perder? Pedro y Juan la tenían. Escucha eso, Jesús la trajo. escucha misterio, revelación, profundidad. Repite esa pregunta. O sea, ¿cuál sería la solución Dios Padre. para salvar una masa de creyentes aún no cristianos todavía Ok. que están a punto de Se perder? necesitan escuelas de profetas, cada iglesia tiene que tener un lugar de formación. Mira, yo creo que es más Y simple. mucha búsqueda también. Mira, yo creo que es más simple la respuesta. Se necesita únicamente que la iglesia vuelva a Dios.
Y te voy a dar un dato, y con esto le paso al ministro, que es el moderador del espacio. Mira, cuando tú estudias y das un paso atrás, yo sé que ustedes son personas que estudiosas en la palabra y respeto su nivel, tú te vas a dar cuenta que lo único que los hombres de Dios de la antigüedad tenían en común es que todos eran hombres de oración. Cuando tú eres un hombre de oración, tú eres un hombre que tiene identidad ante el reino, tú no tienes que recurrir a estrategias, a manipulaciones, a argumentos y cosas como para producir un arboroto, porque al final eso tiene un efecto momentáneo como la limona. Pues después que se te acaba, tú sigues ciego y arrancado igual. Sigue pidiendo. y sigue pidiendo y sigue el mismo lugar. Es como el vicio, el vicio de la oración. A ver, yo vuelvo a Hechos 3. Espérate, Denny. Cuando el cojo le daba la limona, el cojo se alegraba y se la comía y la gastaba. Pero al otro día, ¿cómo venía? Cojo y arrancado. El ciego se comía la limosna que le daban, la llevaba a casa. Miren, me dieron esto. Sus familiares quizás la gastaban en él, invertían en la familia. Pero al otro día, ¿cómo llegaba el tipo? Ciego y arrancado. Así esta generación. Se goza en el momento, pero mañana está igualita. Entonces tiene que levantarse una generación que venga con la visión de Jesús. Lo primero que Jesús tenía, Leandro, cuando llegó al ciego, era la visión. Jesús tenía la radiografía del ciego. Digo, no, este tipo tiene esto y esto. Y solamente tú teniendo la radiografía espiritual de alguien o de una generación, es lo único que te va a llevar a ti a tener la palabra como para poder sacar esa generación de ese letargo o de esa condición de sequía espiritualmente hablando. Porque que si no hay visión, lo que tú dices se pierde. Tú puedes tener un mensaje muy elocuente. Tú puedes tener un mensaje muy bonito, muy rebuscado, con mucha elocuencia y con mucho conocimiento teológico. Tú puedes conocer acerca de raíces hebreas, conocer un montón de eso no le está llamando a la gente. Eso no le está llamando. Eso no produce cambio. Lo que produce cambio es la confrontación. Cuando hay una palabra que confronta. ¿Y qué es confrontar? No es más que enfrentar a algo en su cruda realidad. Y eso es lo que necesita esta palabra. Pero para que eso ocurra, necesitamos que visión. Héctor, ¿sí? Ahora voy a hablarlo con experiencia vivida. En una ocasión una persona, oye, tú predicas bonito, me gusta la forma, los estudios y la profundidad, pero nosotros para una campaña, una actividad, ¿sí? Necesitamos personas de movimiento, de revolución, alboroto, que cuando habla, ¡pum! Hay un movimiento, y eso es lo que la gente anda buscando, emoción. ¿Usted ha visto algún día en un gimnasio lo que levantan, hacen su ejercicio poniendo una canción de José José? Disculpa por mencionar un cantante, pero canciones suaves, solemnes. Van a poner, ¿qué ponen? Algo de ritmo. Entonces el pueblo lo que quiere es movimiento, deseos, movimientos que te hacen a ti mover la vibración de tu cuerpo y gozarte y seguir igual mira. En tu pecado, en tus hechos, en tus pensamientos, en tu confusión que tienes. No quiere que te corrijan la verdad y que te afronten a la verdad, como dice el pastor Héctor. Mira, a este pueblo lo que le gusta es la limona que lo entretiene con el efecto momentáneo y le corre a la unción que produce el cambio. Por eso cuando Pedro y Juan llegaron, ministro Leandro, Juan le dijo, míranos, y Pedro, y dice la Biblia que él quedó fijo ante ellos, esperando recibir ¿qué? Algo de ellos. Pero dice que Pedro le dijo, óyeme, yo no tengo ni plata ni oro que darte. Entonces, tú no puedes dar de lo que no tienes. El que entraba ahí al templo a orar, ¿qué le daba? Limosna, porque eso era lo que tenía. Pero en esencia el tipo no necesitaba limosna, porque el tipo lo que necesitaba era que viniera un hombre ungido como vino Pedro y le dijo, mira, yo no tengo dinero, de lo que yo tengo todo. ¿Y qué tenía? Tenía poder, tenía unción, tenía el Espíritu de Dios, de eso te doy, toma. Entonces eso es lo que necesita esta generación. La palabra visión, cuando te hablo de la palabra visión, es algo bien fundamental. ¿Sabe por qué? Porque hablando del mismo tema que usted está hablando, sí. De Hechos capítulo 3. Correcto. Ejemplo, los que iban, que le daban la limona al paralítico, ellos pensaban que hacían algo de, ¿cómo se llama esta palabra? Ellos estaban cumpliendo con un mandato, siendo generosos. Sí, eso es parte de la obra, es una obra. ¿Entiendes? O sea, sí, ahí lo que se necesitaba era alguien que fuera, como usted dice, alguien que tuviera visión y supiera que no solamente 10 pesos era que le iba a saciar,
sino que lo que él tenía que hacer era recibir la sanidad para que él se convirtiera luego en otro tipo de gente social en la sociedad. Que no fuese una carga para la sociedad. Que no fuera una carga para la sociedad. Una persona productiva. Entonces, ¿usted cree que con 10 pesos, que es lo que yo puedo sacar humanamente, porque eso es lo que estamos dando, la humanidad, lo que podemos dar? Lo que tú tienes. Ahora, no todo el mundo entra bajo la visión de Dios y dice, no, pero esto no necesita 10 pesos. Esto es lo que necesita es una palabra que lo transforme. Ahí esa es la realidad de lo que estamos hablando. Cuando yo llevo la palabra, yo como predicador pienso, bueno, pero si yo llevo esa palabra, cuando viene a ver no voy a ser bien recibido. O sea, no lo hago yo, pero hay muchos predicadores que lo están haciendo. Mira, Leandro, yo decía en una actividad de pastores que me tocó predicar en estos días, que a nosotros nos tocó pastorear en el momento más difícil. Y segundo, la prédica es un asunto muy serio. El usted pararse en un púlpito y dirigirse hacia multitudes, hablarle de parte de Dios es un compromiso. Mire, usted no puede ir ni a inventar, ni a tratar de emocionar gente, ni tampoco usted va a ir con conocimiento y argumentos suyos. Esto es muy serio. Por eso, cuando usted estudia estos hombres como Gigi Ávila, que lo mentaste, sí. Estos hombres que transformaron el evangelio en los años 1900, 1800, hombres como Evan Roberts, William Seymour. Tú estudias esa biografía de grandes cristianos y tú te vas a encontrar que el común denominador que había en ellos era que eran gente de oración. Si hay algo que ha escaseado en el pueblo de Dios en estos últimos tiempos, es eso, mi hermano. Si nosotros nos ponemos a rebuscar y a inventar, haríamos un listado, pero todo eso se reduce en una sola palabra. Una sola cosa. Cuando la intimidad se pierde, mire, usted con tal de mantenerse en la palestra pública va a inventar todo lo que usted se le puede inventar. Cuando no hay oración, pastor. Te voy a dar un testimonio. Lo están haciendo. Si el tiempo me da, puedo dar un pequeño testimonio. Nos quedan 2 minutos. Mira, lo voy a hacer rápido. Y no digo esto para alardear. A mí me pasó algo. Y no me da vergüenza testificarlo por acá, por los medios. En un tiempo alguien me invitó a su casa a orar. Y yo recuerdo que esa persona, me voy a reservar el nombre, como que yo no era mucho, o sea, no era de su simpatía, digámoslo así. Y cuando me invita a orar, yo voy y le digo a mi esposa, amor, tal persona me invitó a orar a su casa. Y ella me dice, ¿cómo? Y yo, sí, estoy asustado, vamos a orar. Pues yo no sé para qué me invitó. Y recuerdo que cuando me invita a orar a su casa, yo convoco y tiro por el grupo, necesito un 911 aquí, en tal lugar. Y van como 7, 8 hermanas para allá, para el lugar. Y nos juntamos allá. Y yo, están las hermanas de rodillas, yo me pongo y agarro la Biblia y me siento al lado de la persona y le digo, le leo el Salmo 91 y le digo, mira, tú sabes que la voluntad de Dios es perfecta. Y me dice, ajá, mira, y tú sabes que Dios te ama, ajá, y tú sabes que las cosas de Dios son a su tiempo, ajá. Pero la persona sabe que yo lo que estoy inventando, pero nada de lo que yo le digo le llega. Y la persona me clavó los ojos y me miró fijamente así con una mirada intimidante, como quien dice, ¿qué es lo que dice? Lo que él dice como que no conecta con mi realidad. Y recuerdo que escuché la voz del Espíritu de Dios que me dijo, suelta la Biblia, párate y ve a la ventana, colócate en la ventana. Agarra la Biblia y vete a Daniel capítulo 2, versículo 18. Comencé a leer, él es el que muda los tiempos y las edades, él es el que quita rey y pone rey. En ese momento vino la revelación de Dios sobre mí. Y veo una visión que hay una paloma que entra por la ventana de la casa de la mujer y se posa encima del espaldar del comedor. En ese momento el Espíritu me dice, dile que ella se va de viaje y que ella está esperando la confirmación de un dinero. Cuando el Espíritu Santo me habló, la mujer dio un salto del lugar donde estaba sentada, cayó de rodillas y me pidió perdón. Me dijo, pastor, perdóneme. Yo siempre sabía que usted es un hombre de Dios, pero yo no sabía que Dios le hablaba. A nadie yo le había dicho eso. Se arrodilló delante de mí, en un montón de gente que había. Yo le dije, no, párate. Yo no recibo ese tipo de reverencia. Eso es a Dios, ante el único que tú te debes de postrar. O sea, yo digo esto porque hay una generación que demanda algo más. Yo siento que lo que la iglesia está dando en este tiempo no es suficiente. Yo siento que con este nivel los yugos no se van a pudrir. Mira, el tiempo no nos da. El tiempo no nos da. Se fue el tiempo. Sí, pero tenemos, hermano, que finalizar, obviamente, con algunos consejos para los hermanos que nos están viendo ahora y para los impíos, que yo sé que también hay algunos que están ahí, puedan conocer cómo deben de comportarse.
en síntesis o en conclusión, sabemos que la iglesia ha cambiado significativamente en estos últimos tiempos, generando un caos en cuanto a lo que es la creencia, una discrepancia entre en quién puedo creer, quién tiene la verdad y quién no la tiene. Eso es así. Mucha confusión. Pero sabemos que no todo está perdido. No, eso es así. Ni todo tan dañado. Y todo está dañado. Ni todo está dañado. No. No todo está perdido ni todo Estuvo está buena dañado. esa. Claro. Esa estuvo buena. Claro, porque entonces creo que el objetivo principal de este proyecto es prácticamente tratar de alinear un poquito más Sí, esta generación. Sí. Alinearnos sí. nosotros Eso es y luego correcto. alinear esta generación. Eso es correcto. Esto es un consejo. Y para finiquitar, en ejemplo, el tema de hoy, le terminamos con esta frase. Todo cambia, las cosas caminan y van dando como una ruleta. Pero lo que una vez comenzó, así termina. Aunque cambien lo que cambien, el mundo de tanto giro, así como en la antigüedad el hombre tenía que servirle a Dios en los montes, llegará el momento que tendrán que ir a los montes otra vez para poder servirle a Dios. Mira, me están dando 2 minutos más. Me están dando 2 minutos más. Escucha esto, que me está escribiendo un adorador ahí y me llegó esta pregunta. ¿Ha cambiado la música, la adoración Sí, claro. en la iglesia? Claro que sí, claro que sí. La adoración de hoy, Claro. prácticamente podríamos decir, ¿en qué ha cambiado a la adoración de la antigüedad? Si me permite. Mira. Claro que le permito, porque usted... Mira, yo no digo que la adoración ha cambiado en su totalidad. Yo diría que se han introducido nuevos géneros musicales dentro del cristianismo, porque para nadie es un secreto que todavía hay gente que cantan bonito, que adoran en el espíritu, y nosotros sentimos a Dios mientras adoran y mientras cantan. Pero en los últimos tiempos sí, yo creo que se han introducido algunos géneros, la música movida, ¿verdad? Que, bueno, yo no... ¿Pero eso es por los tiempos o porque verdaderamente es lo que Dios le agrada? Sí, no, quizás no te diría que sea lo que Dios le agrada. El problema es que estamos en un tiempo donde, estamos en medio de un mundo muy cambiante. Las personas de este tiempo les gusta mucho innovar, implementar cosas nuevas, qué sé yo, explorar nuevos horizontes y un montón de situaciones. Pastor, el problema consiste, ejemplo, usted va a orar ahora mismo y usted pone una música. ¿Qué música a usted le gustaría escoger para usted conectarse con él? Muy buena pregunta. Mira, yo tengo en mi teléfono una selección de Marco Barrientos. Ven, Son Espíritu, música ven, solemne. sin ¿cuál fue tu reservas, sugerencia? sin condiciones. Ahora, La si usted- música que utilizo depende del momento. Si yo quiero hacer mi oficio en mi casa y gozarme y estar gozoso, yo le voy a poner, ¿con qué tú comenzaste ahorita el corito que canta Y el es que hermano? cuando él me toca... Me voy a yo gozar, siento- pero yo me estoy adorando a Dios también. Y me estoy gozando. Sí. Pero hay un momento que yo quiero una intimidad con Dios, como digo, algo solemne, porque depende del momento. En las oraciones hay 4 maneras: clamor, intercesión, gemir. Ahí es que va la intimidad. ¿Ustedes creen Ahí no es para bulla ni para merengue, porque es una intimidad con Dios. ¿Me entiendes? Y hay momentos que hay que gozarse. ¿Ustedes No es creen, que pescado. ¿ustedes creen en los teteos cristianos? en los ¿Cómo? testigos. ¿Cómo es eso? En los teteos cristianos. Espera. Yo vi un teteo cristiano. Desglósame ese No, concepto. Teteo. Desglósame. Teteo prácticamente es una fiesta urbana. Yo vi un teteo en una plaza donde participaron varios artistas cristianos. En ese teteo cristianos también participaron artistas impíos My que God. pues tuvieron en el mismo escenario. Se vendieron boletas entre las iglesias para que los hermanos visiten o vayan a ese teteo cristianos, pero cuando llegaron allá, no solamente eran cristianos que iban a cantar, sino también impíos. Eso está en internet, ese teteo ¿Y cristiano. eso fue aquí en el país? Eso, claro, eso fue en una plaza ahí en Santo Domingo. Un teteo cristiano. Señores, ustedes como personas que analizan, Qué vergüenza. Qué vergüenza. Yo creo Un que teteo eso cristiano. fue porque entonces vamos a volver a entrar en el tema de los pastores y de los líderes. Qué vergüenza. no que es lo que ya no, los líderes ni siquiera tienen el control ya de los Sí, yo creo hermanos creo como que una antes. gran parte sí. Yo creo Porque, por ejemplo, aquí está el pastor Héctor, él está aquí, pero él tiene, vamos a suponer, 200, 300 hermanos, que él no sabe dónde están ahora mismo, Sí, pero yo creo que las cosas espirituales. ni qué están haciendo.
Una cosa que ellos tengan sus labores, pero ya cuando se trata de algo espiritual, yo creo que tu pastor tiene que saber dónde Es que se Se esconde, su- se se van su- escondidos. se Pastor, no supone se le que van sí. sin... Digo, yo sé que usted no va a decir esto aquí en vivo, pero No. se van sin Siempre, permiso. siempre aparecen 2 o 3 que se van sin permiso. Eso es inevitable. O sea, Ahora, yo le que voy a se decir van a algo, predicar. que lo vamos a No, tocar aquí. Que se van a actividades sin permiso, claro que sí. Yo lo voy a decir, voy a dar una pincelada que en cualquier momento vamos a tratar ese tema. ¿Quiénes necesitan un pastor? ¿Las ovejas o las cabras? Eso está poderoso. La cabra, ¿Por qué? la oveja ya es oveja, está dominada, pero la cabra hay que dominarla. Denis, está Tiene que profundo. tener un pastor que lo dirija. Una oveja mansa, no, No necesita un pastor. necesita el pastor. Perdón. No Al necesita un pastor no pastor. dice tú una ayuda mía. No, claro, porque una oveja que no le dé problema al pastor. En el momento que se le presente estar sin el pastor por el término de tiempo, pero todos No, necesitamos un yo pastor. diría que O sea, ambas. un pastor obviamente Mira. para que te direccione y te dé Mira. las instrucciones. Sí. Pero me refiero a un pastor que tenga que estar todo el tiempo detrás de esa persona 24/7. Bueno, eso ya es otra cosa, porque en verdad todos necesitamos de un pastor. Eso, claro. Eso es correcto. Todos necesitamos No una va- palabra fresca. Que de no una vayan a evangelista. cortar ese pedacito ahí. Digan, el ministro Abel dijo que no es necesario un pastor. Sí, los pastores son necesarios. Si eres oveja. Señores, gracias. Hemos llegado a la parte final y pues, Pastor Héctor, una última recomendación a la iglesia para así pues a ver si alineamos esta generación. Mira, hace mucho tiempo yo fui a Jarabacoa a una convención de 3 días y recuerdo que había un cartel que tenía dibujado un hombre de rodillas llorando y arriba decía ora, nunca dejes de orar, ora hasta que algo suceda, pero ora. Y ese es mi consejo para este pueblo hermoso que nos ve, ora. Ahora, Denis, Ora. Y son los 3 consejos fundamentales que yo doy cuando estoy doctrinando. Ora. Lee la Biblia y congrégate. aleluya. La palabra que yo le dejo para cada televidente que nos sigue, aunque cambien los tiempos, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Amén. No te salga de tus principios. Tú veas lo que tú veas, sigue firme en lo que Dios te ha dejado plasmado a través de la palabra. Amén. García. Bueno, mi palabra es la siguiente. A pesar de que hemos hablado de los puntos que la iglesia debe de mejorar, hay iglesias que sí están guardando lo que es la palabra de Dios. O sea, por lo que usted ve en las redes, por lo que usted escuche de otro, no deje de ir a la iglesia a congregarse. Eso es correcto. O sea, Amén. tiene que tener bien claro eso. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final, pues oramos y le pedimos a Dios que nos cubra y nos dé pues la capacidad de poder nosotros estar alineados conforme a su propósito. Recuerden, y esta es mi última palabra que voy a dar en el día de hoy, aunque todo el mundo cambie, tú mantente en la posición en la cual Dios te posicionó. No cambie porque otros cambie. Analiza los cambios, si van a ser también para bien o si van a ser para mal. Obviamente que nosotros tenemos una etapa donde tenemos que cambiar algunas cosas, pero no es para dañar, sino para mejorar. Cada vez que la palabra cambio llegue a tu vida, que sea para mejorar, no para retroceder. Así que ya ustedes saben, Dios me le bendiga y nos vemos en la próxima. Hablando entre cristianos.